Hey, hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y vamos a continuar con la segunda parte de los principios herméticos. En esta ocasión no va a haber intro porque es la continuación de la miniserie y han pasado muchas cosas curiosas por este lado, amigos. Ya les contaré tal vez en el siguiente episodio, porque por ahora el show tiene que seguir. Así es que si se perdieron el capítulo anterior, se los recomiendo para que podamos continuar con el hilo de los principios herméticos. Hablaba del primer principio, que es el mentalismo, y ahora vamos a hablar sobre el segundo principio, que es la ley de correspondencia. De nuevo les voy a compartir un fragmento. Este fragmento está en el libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos de Manly Palmer Hall, cosa que les recomiendo muchísimo si les interesan estos temas, si quieren aprender más sobre filosofía, ocultismo, tradiciones antiguas, teorías de sabiduría ancestral. No sé de qué otra forma explicar lo que hay en este libro, pero está muy interesante, así que se los recomiendo. Y ahora sí, vamos a continuar. Por si no lo recuerdan, en el episodio anterior les había compartido el fragmento en el cual se le está comenzando a revelar el funcionamiento del universo a nuestro personaje Hermes, y ahora vamos a ir hacia la siguiente parte. Y dice así: antes de que se formara el universo visible, se fabricó un molde llamado arquetipo, y dicho arquetipo estaba en la mente suprema mucho antes de que comenzara el proceso de la creación. Observando los arquetipos, la mente suprema quedó prendada de sus propios pensamientos, de modo que, tomando a la palabra como un martillo poderoso, fue abriendo cavernas en el espacio primigenio y reproduciendo la forma de las esferas en el molde del arquetipo. Al mismo tiempo, sembró en los cuerpos recién creados las semillas de las cosas vivas. La oscuridad inferior, al recibir el martillo de la palabra, se convirtió en un universo ordenado. Los elementos se separaron en niveles, y en cada uno surgieron criaturas vivas. El Ser Supremo, la mente, masculino y femenino, produjo la palabra, y la palabra, suspendida entre la luz y la oscuridad, se expresó en otra mente, llamada el obrero, el maestro constructor o el hacedor de objetos. De esta manera se consiguió, oh Hermes, desplazándose por el espacio como un soplo, la palabra produjo el fuego por la fricción de su movimiento. Por consiguiente, el fuego se llama hijo del esfuerzo. El obrero atravesó el universo como un torbellino y con la fricción hizo que las sustancias vibraran y resplandeciesen. El hijo del esfuerzo formó de este modo los 7 gobernadores, los espíritus de los planetas, cuyas órbitas delimitaban el mundo, y los 7 gobernadores controlaban el mundo mediante el poder misterioso llamado destino, que les había concedido el obrero ardiente. Cuando la segunda mente, o sea, el obrero, hubo organizado el caos, la palabra de Dios salió enseguida de su prisión material, dejando a los elementos sin la razón, y se unió a la naturaleza del obrero ardiente. Entonces, la segunda mente, junto con la palabra que se había elevado, se estableció en medio del universo, e hizo girar las ruedas de los poderes celestiales, y así continuará desde un comienzo infinito hasta un final infinito, porque el principio y fin están en el mismo lugar y estado. La segunda ley del universo o principio universal, como les decía, es el de correspondencia y establece que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y seguramente estas dos frases ya las has escuchado porque de un tiempo hacia acá se han vuelto muy famosas, muy conocidas dentro de este ámbito del desarrollo personal, la espiritualidad y la metafísica. Y
Hoy te voy a explicar un poquito más lo que implica, cómo funciona y todo lo que comprenden, porque es algo mucho más grande que lo que uno se imagina de buenas a primeras cuando las escucha. Para entender este principio hay que comprender que, como decía el fragmento, en un inicio, cuando el universo todavía no estaba ordenado, solo existía un todo, un ser completo, universal, todo el universo junto, y este ser empezó a fragmentarse en esta segunda mente que en el fragmento se llama el obrero, que por medio de la razón ordena lo que queda entre comillas abajo en la realidad material, y a partir de ahí todo se va ordenando de la misma forma. ¿A qué voy con esto? En los distintos planos de la existencia, todo está ordenado de la misma forma. De la misma manera en la que los planetas y las estrellas se ordenan en el universo, las células de nuestro cuerpo con los organelos, los átomos y las moléculas en el microcosmos se ordenan. ¿Ok? ¿Recuerdan la ley de gravedad con las órbitas de los planetas alrededor del Sol? Pues de esta misma manera funciona el átomo. Hemos visto algunos diagramas donde en el centro está el núcleo y alrededor giran los electrones. Entonces, básicamente es eso a nivel físico, a nivel de materia. Los cuerpos se ordenan siguiendo ciertas leyes como la gravedad, que en sí forman parte de estos principios, las leyes de la física. Pero también aplica a nivel mental. De la misma forma en la que la mente de un individuo se conforma y funciona, la mente de una sociedad o civilización se va conformando. Y aquí nuevamente entran las teorías del señor Jung, que hablaba del inconsciente que se divide en dos, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y el tema es que el inconsciente personal se va generando a partir de las experiencias del individuo y los algoritmos que se quedan grabados en la mente. Y el inconsciente colectivo se va generando a partir de las experiencias del colectivo, no de un solo individuo, sino de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces sigue siendo el mismo principio, pero aplicado en este caso a la psicología, al inconsciente. Y por eso es importante entender los principios herméticos para poder explicar el tema del arquetipo. En el fragmento mencionaba que el arquetipo es como un molde esférico con el cual se fueron formando las 7 esferas. Sin embargo, cada una de las esferas tiene sus características propias. Sin embargo, todas corresponden a un mismo arquetipo. Para explicarlo un poco más, voy a tomar un ejemplo que será bueno. Ok, cuando hacemos chocolates, para hacer un chocolate con forma de flor, yo necesito un molde con forma de flor. A ese molde yo le puedo poner chocolate de color oscuro, chocolate negro, o le puedo poner chocolate blanco, o puedo tomar chocolate blanco y pintarlo de color rosa, y entonces puedo hacer una flor de chocolate rosa. Y así puedo hacer muchas combinaciones distintas, muchas posibilidades diferentes con el mismo molde. Tal vez de pronto no lleno todo el molde, lleno la mitad, y entonces en lugar de una flor completa queda media flor, y entonces puedo hacer cosas distintas con el mismo molde. Pues algo así son los arquetipos. Los arquetipos son estos patrones de comportamiento, estos moldes que existen, que cualquiera de nosotros puede canalizar o encarnar en algún momento y manifestar de maneras distintas. Entonces, espero que se esté entendiendo este tema, estos conceptos. Y para seguir con la correspondencia, también entre distintos planos, tanto a nivel espiritual, de dimensiones espirituales, como a nivel físico, hay correspondencias. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas,
los materiales que vamos tomando para colocar dentro del molde, por así decirlo, del arquetipo, provienen de la misma fuente. Aquí en la Tierra todo está conformado por los 4 o 5 elementos que ya se conocían desde la antigüedad: tierra, agua, aire, fuego y éter. Y toda la creación en este plano terrenal está conformada por esos elementos ordenados en maneras y proporciones distintas que generan las distintas moléculas, los distintos elementos de la tabla periódica, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy con que dentro del mismo plano también hay diferencias y correspondencias, tiene que ver más con la cultura. Por ejemplo, Dios y el Cristo. La idea más conocida de Dios y Cristo tiene que ver de este lado del planeta con el cristianismo. Está el Dios cristiano y su hijo Jesús, que pues era Jesucristo, ¿no? Es simbólico, recordemos que todo esto es simbólico, entonces es su hijo entre comillas, no es que biológicamente sea su hijo, sino simbólicamente. En otros lugares del mundo, por ejemplo los hindús, los Vedas, también tenían su encarnación de el hijo de Dios, que sería Krishna, ¿ok? Que sería como un avatar distinto. En la cosmovisión mexica también existía un avatar con las cualidades del Cristo. ¿Adivinan quién es? Pues Quetzalcóatl, que para los mayas era Kukulcán. El punto es, y a lo que voy con todo esto, que dentro de nuestro mismo plano material, terrestre, terrenal, hay distintas culturas que descubrieron o notaron o interactuaban con estos mismos principios del universo, y cada uno desde su propia cosmovisión, desde el lugar en el que se encontraban, el tiempo, la sociedad, el cómo funcionaban sus civilizaciones, fueron concibiendo de distintas formas el mismo principio, o sea, el mismo principio con distintas caras. Y eso también es el principio de correspondencia, el hecho de que, por ejemplo, en distintos idiomas tengamos diferentes palabras pero con un mismo significado, que permiten que pueda haber una traducción entre idiomas, como un vínculo entre los idiomas que nos permite poder comunicarnos entre un idioma y otro. Esto es sumamente importante y relevante dentro de la vida espiritual y la salud espiritual, porque así como entre un idioma y otro nos podemos ligar a través de palabras con el mismo significado, entre un plano de conciencia y otro también podemos interactuar a través de conocer estos principios, porque así como funcionan las cosas aquí en la tierra, funcionan las cosas, entre comillas, allá en el cielo, allá arriba. Así como aquí tenemos que hacer ciertas cosas para poder manifestar, también en el cielo se mueven ciertas cosas para poder manifestar. Y con el cielo me estoy refiriendo no al cielo de los cristianos, sino a la mente. ¿Ok? La tierra como si fuera el cuerpo, nuestro cuerpo físico, y el cielo nuestro cuerpo mental. Para poder manifestar algo tengo que alinear lo que hago en mi realidad física, con mi cuerpo físico, y lo que hago en mi realidad mental, o sea, mis pensamientos tienen que estar correspondientes con mis acciones. Eso lleva a que también las emociones sean correspondientes y la energía también, y entonces todo se alinea muy maravillosamente para traer a este plano las manifestaciones desde el plano mental. Y ahora está muy de moda el término de manifestación y manifiesta tu trabajo y a la persona de tus sueños, la casa de tus sueños, la vida de tus sueños, pero la verdad es que todo en esta tierra ha funcionado a través de la manifestación. En el principio de la civilización, cuando se empezó a requerir algún medio de transporte, primero existió la idea de una rueda, un pensamiento de la mente, de algo que permitiera mover más fácilmente algún objeto material. Y después a alguien se le habrá ocurrido tallar una rueda, yo no sé si en madera o en piedra, pero se fue manifestando en el mundo material a partir de una idea. Así funciona todo. Los libros
Aquí tengo justo en mis manos un libro y pues claramente primero fue una idea. Primero hay ideas que luego se escriben y al escribirse se pueden imprimir y reproducir y materializar. Otro ejemplo que se me ocurre es, a mí me gusta tejer y aquí tengo una bola de estambre con la que quiero hacer una blusa. Entonces primero en mi mente tengo la idea de cómo voy a hacer la blusa y después con mi cuerpo, con mi material, tengo que moverme para poder materializar esta blusa que tengo en mi mente. El tema es que no nada más es tener esta idea en la mente y decidir hacerlo y aparece mágicamente, sino que tengo que saber también la técnica mediante la cual voy a poder materializar esto. Y eso es algo que no suelen decir con la ley de la atracción y estas cosas. Sí funciona decir en voz alta las afirmaciones, sí sirve porque además hay otros principios como el de vibración, que es el siguiente que va a tocar en el próximo episodio, pero el punto es que sí funcionan todas estas cosas, pero es importante saber cómo funciona y entender cómo se han ido conformando los principios, precisamente porque así funciona nuestra realidad física, nuestra realidad psíquica, nuestra realidad emocional, nuestra realidad mental. A fin de cuentas son planos distintos de una misma realidad. La realidad del plano espiritual, de como quieran llamarle la 5D, es la misma realidad que la 3D, solo en planos distintos. Pero realidad hay una sola y es la misma. Aunque claro que el concepto de realidad se puede tomar por cada uno de los planos, podríamos decir que son distintas realidades. El punto es que es una sola creación universal y hay distintos niveles de conciencia, distintos planos a través de la creación, y cada plano y cada nivel se subdividen en partes idénticas al todo. Tal vez también han escuchado esta frase de que el universo es como un fractal que se divide en partes que son idénticas al todo. En cada una de sus partes contiene el todo. Pues así es el universo, que se divide en galaxias, que se dividen en sistemas solares, que a su vez se dividen en planetas, y dentro de nuestro planeta pues se divide en elementos, en seres vivos, y también nosotros como seres vivos somos un ecosistema. En nuestro cuerpo físico habitan miles de millones de microorganismos que son como pequeñas civilizaciones dentro de nuestro cuerpo que interactúan con nuestras células, y muchas veces así se manifiesta también la salud o la enfermedad a nivel del cuerpo físico o químico. Entonces, así es como funciona, y seguramente no tenemos las herramientas ahora para hacerlo, pero seguramente si observáramos dentro de cada uno de esos microorganismos, veríamos que hay partes más pequeñas que lo componen, y de esas partes más pequeñas están compuestas por partes aún más pequeñas, y cada una de las partes más pequeñas va funcionando y ordenándose de una forma similar a las más grandes. Así que ese es el principio de correspondencia. Espero poder explicarlo de una forma que se entienda la profundidad del concepto y al mismo tiempo la simplicidad, porque verdaderamente no es tan complicado, solo que es muy profundo, abarca muchos niveles y se manifiesta de muchas formas distintas. Así que bueno, solo quería poner eso sobre la mesa, que hay distintas formas de entenderlo y no nada más sirve para una cosa, sino toda la realidad está ordenada así. Por lo tanto es interesante saberlo. Y ya. También les pido una disculpa si el día de hoy estaba así medio desordenado el contenido. Pasó algo con los guiones que yo tenía preparados. Es lo que les comentaba en un principio. De pronto se mueven cosas de una forma curiosa con la energía, con el internet. Seguro ya lo han vivido, que a veces pareciera que las vibraciones actúan raro. No sé si me explico, pero si lo han vivido, y si no, es muy difícil de explicar, pero seguro ya les tocará. Así que nada, solo eso.
La semana pasada no es que no quisiera subir episodio, es que pasaron estas cosas raras. Y bueno, pero no importa, como ya lo mencioné, el show debe continuar, así que aquí estamos y aquí estaremos. Te mando un abrazo enorme mediante el principio de correspondencia. Y espero que tengas muy bonito día, tarde, noche, sea la hora a la que me estés escuchando. Nos vemos a la que sigue. Bye.